Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Mesa. Mi nombre es Azul Igarzábal y hoy me encuentro junto a Martín Esteves, estudio Ciencia de Datos y trabajo de analista de datos. Mati Leibovich, soy licenciado en Estudios Internacionales de la Torcuato Itela y estoy en el Comité de Política Digital y Ciberespacio del CADI. Y yo soy Joaquín Herrero, soy politólogo también y trabajo haciendo investigación sobre tecnología y política. Como siempre decimos, en la mesa no se habla de política, pero hoy vamos a hablar de democracia e inteligencia artificial. Bueno, chicos, para empezar les voy a hacer una pregunta que es un poco amplia, así que espero que puedan responderla. ¿Ustedes creen o dirían que la posibilidad de delegar la toma de decisiones en la inteligencia artificial es más bien una oportunidad o un factor de riesgo para la democracia? ¿Quieren que arranque? Nada, José. Yo creo que ahí hay un punto muy interesante que si quieren podemos charlar. Son en realidad dos cuestiones medio separadas. Me parece que es, por un lado, 100% creo que hay oportunidades. Creo que hay un punto en el cual la delegación del análisis de la complejidad de la decisión, de la toma de decisiones de política pública es algo muy interesante y una oportunidad interesante que hay en la inteligencia artificial, en el sentido de que las decisiones de política pública requieren el análisis muy cuidadoso de millones de factores e incluso de puntos de datos, si se quiere, ya para hablar más en términos de evidencia. Pero sí creo que, si bien la generación de evidencia es algo que se puede realizar de manera muy efectiva, sí creo que hay un componente de riesgo fuerte en la parte de la decisión, ¿sí? Directamente dar la capacidad a un sistema como estos de tomar una decisión de manera no supervisada. Y yo creo que ahí eso se convierte en un riesgo. a mí me parece que es súper interesante esto que decís porque hay una línea muy fina, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, en Singapur hace un año sacaron un sistema LLM súper interesante que se llama Sense, de sentir, que está diseñado específicamente para funcionarios de la administración pública, según mismo dicen ellos, para eliminar a los ingenieros de sistemas. ¿Por qué? Porque cualquier funcionario agarra y con un buen prompt puede analizar todos los datos disponibles a funcionarios en Singapur y sacar estadísticas, sacar análisis, decir cuál fue la efectividad del programa, etc. La idea es, obvio, bueno, genial, aumento la calidad democrática porque estoy tomando decisiones mucho más informadas y demás. Pero, tema muy fino siempre con la cuestión de las recomendaciones de los sistemas de IA, que es, en la práctica, ¿no? Yo soy un funcionario. Yo llego un día a las 9 de la noche a mi casa, estoy recansado, mañana tengo que entregar, si queremos que se pase tal decisión o no, le tengo que pasar mi recomendación al ministro. Y claro, bueno, estoy cansado, le pido esta recomendación al programa, me dice, sí, hay evidencia significativa de que deberías reducir los gastos en salud un 25%. Y bueno, sí, yo tomé la decisión, técnicamente, está todo genial. Pero ¿qué tanto tomé la decisión? Cognitivamente, me estoy apoyando de una manera no por irresponsable, no por bardear a un funcionario en particular, todo bien, sino en el sentido de somos humanos. Y hay también una pretensión de objetividad, de, bueno, lo dijo la máquina, ¿no? Que tenemos un sesgo ahí muy interesante. Entonces yo soy un toque escéptico, por lo menos sin mucha en el aspecto de administración pública, mucha capacitación y mucha educación, que después con todas las, como todos sabemos, irracionalidad del sistema público, andás a ver si se puede hacer. Sí, retomo lo que decís del sesgo de objetividad de la máquina, que hay una percepción, y se lo ve por el uso que tiene actualmente en la población general, pero obviamente las personas que trabajan en la administración pública también son personas del ámbito general, de a priori pensar que lo que salga de una inteligencia artificial, que también hay una linda discusión, ¿qué es inteligencia artificial? ¿Qué es inteligencia? ¿Y qué significa que sea artificial? Porque estos datos salen de todo un corpus enorme producido por humanos. Hay un sesgo de hacerles caso porque parece que tomar una decisión racionalmente. Y hay un problema muy interesante con lo que decís, porque una de los parámetros, si se quiere, que para tratar de salvar esta cuestión se dice, bueno, si vos tenés un human in the loop, como se dice, una persona tomando en algún lado una decisión, bueno, esto se soluciona. Está bien, esa persona está afirmando nomás lo que le dijo la inteligencia artificial, está pensando lo que le dijo, está en el medio del proceso, está al final,
¿Quién es la persona? ¿Quién es la persona? ¿Está capacitada? Ahí hasta uno se podría poner muy filosófico y decir, che, esta persona se está dando cuenta que está hablando con una inteligencia artificial, que está hablando con un set de datos que en el fondo medio que está reproduciendo como un loro lo que la sociedad antes dijo y lo metieron a la licuadora, o está realmente entendiendo que esto es una máquina de recomendación. Sí. Yo era más, nada, creo que también está bueno un poco ampliar la definición, porque digo, si vos me decís algún uso, no sé si quizá la palabra sería democratizante o no, pero en este momento hay mucha investigación de la IA en usos médicos, y ahí en ese uso muy restringido alguien te podría decir con mucha razón, bueno, acá hay un experto que lo está utilizando en este entorno muy particular que se demostró, que se hicieron todos los test correspondientes. Ahora, en esta idea muy de la inteligencia artificial general, la veo complicada por lo menos, o por lo menos Sí. le pondría a duda. Yo creo que empieza a aparecer algo acá en esta conversación que es, quizás no es sobre riesgo, si es un riesgo o es una oportunidad. Yo creo que hay muchos riesgos y hay muchas oportunidades, ¿no? Y es un punto interesante que creo que nos va a acompañar, sobre todo si en algún momento llegamos a hablar de modelos regulatorios, por ejemplo. Creo que eso es un punto que es importante subrayar. No hay una idea muy muy catastrófica de la inteligencia artificial y por el otro lado muy mesiánica a la vez. Entonces, yo creo que esas perspectivas son las que son problemáticas. Yo creo que algo que quizás ayuda mucho a pensar y profundizar en esto de cómo tomadores de decisión podrían usar esto o delegar decisiones. Un punto interesante que ustedes lo empezaron a mencionar, pero desde el lado quizás más de la ética, es el tema de la responsabilidad. Porque, por ejemplo, si pasase, Mati, lo que vos decías de un funcionario que lo tiene que hacer apurado y hace así y se va a dormir, si después se muere en la instalación de un caño de agua o una cuestión así que afecta a poblaciones enteras, si empieza a haber daños, muertes, personas perjudicadas, ahí entra una pregunta de, bueno, ¿quién es el responsable? Y claramente ahí tiene que ser la persona y no los sistemas, porque es una herramienta más del uso. Es decir, si yo para generar evidencia sobre una política pública hoy escribo un script de Python y proceso mal la información, es mala mía, no es mala de señor Python. Entonces ahí hay un punto muy interesante. Y después también hay otra cosa que está bueno pensar, que es en torno a la responsabilidad y en torno al uso de estas herramientas, de qué herramientas, ¿cierto? Porque una cosa es decir, bueno, yo voy a usar un modelo de inteligencia artificial diseñado, entrenado con datos del sector público argentino de los últimos 80 años. Otra cosa es decir, voy a usar ChatGPT o DeepSeek o una herramienta que sea de una empresa de una gran potencia extranjera que tiene un montón de implicancias, ¿cierto? Ahí tengo, para ordenar, si ustedes mencionabas vos, Joaquín, la cuestión de los modelos regulatorios, ¿no? O sea, si uno tuviese que mapearle a una persona que quizás no está tan interiorizada en el tema, cuáles son hoy las posturas en torno a los modelos regulatorios de la inteligencia artificial. Y después otra cosa que tomo para ver si ustedes lo ven, algo que empiezo a ver que sucede cuando ustedes intercambian, tiene que ver también con una discusión no solo de la cuestión ética, sino también el momento del proceso en la toma de decisiones. No digo, no es lo mismo la inteligencia artificial como una herramienta que nos permite, por ejemplo, recolectar información o evidencia, que una herramienta que nos ayuda al final del proceso a tomar decisiones. No hay algo que aparece como en la temporalidad, en el uso, donde quizás la oportunidad está más en cuándo la usamos y cómo la usamos que en el uso o no en sí mismo. Bueno, yo aprovecho para decir el tema de la regulación, antes de meterme en qué modelos hay, qué sé yo, que se puede hablar mucho. Algo que tal vez no tanta gente sabe es, bueno, una cosa es hablar en abstracto de los chinos están haciendo una cosa, los estadounidenses están haciendo la otra. La cuestión de cómo se regula la IA no solo es súper importante moralmente, legalmente, socialmente, es algo que ya está acá. El año pasado, Kicillof agarra y regula en toda provincia de Buenos Aires para el Ministerio Público bonaerense. Dice, si se va a usar inteligencia artificial generativa como ChatGPT, estamos adoptando básicamente copiado y pegado el modelo europeo. Textual, es decir, ya hay potencias que regulan de cierta forma en sus ámbitos la inteligencia artificial, pero que obviamente esas regulaciones se expanden y no se expanden en el abstracto, y entonces el modelo latinoamericano debería ser. No, es tipo, no, hermano, ahora mismo hay una ley la cual, bueno, qué sé yo, vas a comisionar a una, Comisión Nacional Argentina que saque la mejor forma, o vas a decir, che, a los europeos más o menos les está saliendo, vamos a hacer esto, sobre todo con una tecnología
que está constantemente en evolución y en desarrollo. Es decir, hace 5 años, ¿quién te iba a decir que ChatGPT iba a tener capacidades para vulnerar el sistema de ciberseguridad como hay hoy en día? Entonces, yendo a lo más puntual, más o menos, y acá les pido que me corrijan si me equivoco, pero las grandes tendencias son más o menos 3 modelos de regulación de IA que tenés. El europeo, el sistema en muchos aspectos se lo llama el más progresista, es el basado en riesgos, es el sistema que se asegura ex ante, es decir, antes de que se empiece a utilizar un modelo, que se proteja a los usuarios de las posibles consecuencias de ese modelo. Lo podríamos llamar el sistema más desconfiado. Por ejemplo, si yo agarro y invento un sistema el cual puede generar deepfakes, los famosos videos falsos de Macri diciendo votalo a tal otro candidato, bueno, eso es un modelo de alto riesgo, ¿verdad? Se puede usar fácilmente en manipulación electoral. Entonces, eso conlleva ciertas regulaciones, ciertas penalizaciones, qué sé yo. Después tenés el modelo chino, el cual conlleva mucha carga ideológica, el Estado chino que se dedica mucho a controlar la censura y demás, pero también hace una regulación sectorial muy interesante, que en vez de sacar una ley en la que toda la Unión Europea tiene que hacer una cosa, China dice, bueno, en la industria de textiles se tiene que usar de esta forma, en la industria de generación de contenido online de tal forma, etc. Y después tenés el modelo estadounidense, que es divertidísimo, porque es el no modelo, ¿verdad? Es la no regulación en grandes rasgos. Es, si querés que seamos un poquito más picantes, es la cooperación, hay quienes dirán colusión, entre el sistema de empresas como OpenAI, como Anthropic y demás, y el gobierno estadounidense, en el cual las empresas se autorregulan, es decir, marcan sus propios estándares. Esas son más o menos las 3 cosas. Ahí yo marcaría algunas otras cosas del modelo de Estados Unidos que me parecen interesantes también, que es, primero, es cierto que al igual que no hay en Estados Unidos una ley de protección de datos personales federal, tampoco lo hay a nivel de inteligencia artificial. No hay una ley a nivel federal. Pero sí empiezan a aparecer regulaciones federales que son, como bien decís, también sectoriales, no son generales, etcétera. Pero sí está empezando a aparecer un modelo regulatorio en Estados Unidos que se asemeja bastante al de protección de datos. Y ahí hay un punto que sí es interesante, que es el rol que juega la inteligencia artificial en la política estadounidense. No estoy hablando de cómo se usa, estoy hablando de cómo representa uno de los objetivos principales de geopolítica de Estados Unidos hoy. Y eso es muy interesante y te invita a pensar cómo la regulación, cómo cuando los diferentes estados, azules, rojos, regulan, son guiños, posicionamientos muy específicos en torno a estos temas, no solo en torno a cómo creen que se tiene que regular la tecnología, sino en torno a estas grandes empresas o como gestos hacia estas grandes empresas que son actores cada vez más grandes en la política y en la economía global. Que eso es algo también interesante. Hoy cuando nosotros hablamos de modelos de lenguaje configurados como chatbots, digamos, ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, me estoy olvidando alguno, pero Claude, pero son esos 5 hoy los que acumulan el 99% del uso a nivel global. Seguramente alguno en otros idiomas y regiones que yo no conozco, pero digo, la concentración de ese mercado explica mucho del poder que tienen estos actores en distintos ámbitos regulatorios, tanto en Europa como en Estados Unidos, y que también explica mucho de cómo se está configurando la regulación desde esa perspectiva, de entender que esos actores son actores muy pesados, que pueden cambiar elecciones, al igual que no pueden cambiar las elecciones una plataforma digital, y entonces es interesante ver qué está pasando a nivel regulatorio, no solo del diseño de política pública, sino también del impacto que tiene. Sí, ahí justamente sumaría lo que decís, que es una arista que no se puede ignorar la política, porque claramente lo que está viendo ahora es una concentración enorme, una monopolización absoluta de estas grandes corporaciones que están generando todos estos, digamos, algunos dentro del mismo sector están caracterizándolo como una burbuja, y que es una cosa muy parecida a lo que ha pasado en otros momentos de la historia del too big to fail, financieramente hablando. Y hay algo muy interesante, porque pareciera que o bien vas a tener entornos como los de la Unión Europea, que si uno quiere ponerse en abogado del diablo, voy a caracterizarlo de diablo, dejando desnuda mi posición.
podría decir, están siendo muy reguladores y van a quedarse atrás en la carrera armamentística, Claro. pero también uno podría decir, che, si no nos ponemos todos juntos a regular, obviamente en el primer país que acá suelte la cadena, todo esto se va a hacer. Acá hay un precedente histórico, qué sé yo, con la experimentación genética humana, el mundo en un momento se puso de acuerdo para decir, che, esto no se puede hacer. Hay cierto precedente para algunas experimentaciones tecnológicas muy puntuales que la comunidad científica, por ejemplo, o podríamos acá hacer el ejemplo de, no sé, las armas autónomas, podría haber ocurrido en un mundo paralelo, que la comunidad científica diga, esto es una línea roja que no se cruza y que todo el mundo se pone de acuerdo que no correspondería invertir por parte del Estado, habría que hacer regulaciones conjuntas. Yo creo que acá también hay un problema, y lo digo como problema porque creo que genera estas asimetrías de, che, vos tenés la Unión Europea que literalmente puede legislar sobre lo que pasa con los datos de sus propios ciudadanos en otros países, que no es menor. O sea, vos sos europeo, tus datos están protegidos fuera del territorio europeo, y otros lugares como Estados Unidos donde, haciendo una caracterización de burda, es un poco el laissez-faire en tema de datos. Que también ahí nos posiciona a nosotros como país, como decís. Yo tendría a pensar de que una regulación a la europea es mejor hasta por temas de compliance, por con quién queremos comerciar, con quién Ahí queremos yo- ocuparnos. Pero estaría bueno tomar esas decisiones de forma autónoma, no de facto que nos caigan Tengo una Justamente pregunta. ese tema que- Cuando, sí, digo, igual es sobre el tema, quizás Claro. a ver si te da el pie, si no me corrigen. Pero mi pregunta es, hoy en esta carrera armamentística que ustedes hablan, ¿no? Que aparece en la IA, digo, ¿está dado el contexto para llegar a poder establecer esa línea roja, ¿no? Cuando vos hablabas, bueno, el mundo en algún momento se pudo poner de acuerdo y tener ciertos consensos sobre ciertas cosas. Digo, bueno, pero ¿qué tuvo que pasar para llegar a esos consensos? Y hoy estamos en un escenario capaz de poder generar consensos en torno a cuál es la regulación que hay que hacer de la IA y sobre todo también cómo queda la ciudadanía expuesta, ¿no? Sí. Porque si la discusión del uso de la inteligencia artificial pasa a estar centrada en los intereses geopolíticos, bueno, ahí aparece el otro gran tema que es, bueno, pero opera y tiene un tipo de interés sobre, por ejemplo, los datos personales de la ciudadanía en términos individuales, ¿no? Como esta disociación entre lo geopolítico y lo individual. Sí. Yo- Ahí, bien. No, una sola cosita que quiero poner ahí es algo, como vos decías, ¿cuál es la línea roja con la IA? Un gran problema de la IA es que avanza tan rápido, como decía Mati, que es muy difícil generar regulaciones específicas de decir, ok, no vamos a permitir que un modelo de lenguaje pueda hacer esto, y lo que no se define en esa ley queda por fuera. Porque las capacidades, si uno hoy estudia lo que hace hoy una inteligencia artificial, hace 3 años parecía mentira. Entonces, plantear líneas rojas es muy difícil. Y ahí yo voy a ser el defensor, parece, en esta mesa, del modelo europeo, por más que no me encante, porque el enfoque basado en riesgos es algo que está muy bueno en leyes de tecnología, que permite flexibilidad en torno al avance, ¿sí? Ok. Sea cual sea el modelo, sea lo que haga, no importa, si entra en una serie definida de riesgos a derechos políticos, de seguridad, etcétera, cumplimiento de derechos básicos de la ciudadanía, ya están protegidos por la ley europea, no importa que sean en el futuro. Tiene un problema que es que no es una ley planteada de la protección de derechos, sino de evitar riesgos, que es otra cosa. Puedo meter un bocadito nomás y te dejo, Dale. solamente por lo que dijiste de la ley. Si no me equivoco, por lo menos grandes secciones de la ley de la regulación en general de la Unión Europea ni siquiera mencionan inteligencia artificial como tal, hablan de sistemas autónomos, por ejemplo, porque justamente regula preventivamente sistemas que tomen decisiones sin humanos en el medio. Es en algún sentido, casi que se prevé con la idea de, mira, lo que vos quieras hacer, si esto acá hay algún sistema que está tomando decisiones, le aplica este tipo de normativa, que para mí, también como alguien que le cae un poco mejor ese lado de la vara que del otro,
creo que es el camino a seguir porque te da más flexibilidad regulatoria. Perdón. Sí. No, tranqui. El problema, obviamente, con esto, yo que también creo normativamente el modelo europeo tiene mucho que agregar. Ahí hay un informe del CELE de la OPE hace poco que dice, bueno, incluso al modelo europeo le falta meter más derechos humanos y demás, y nos estamos quedando cortos en general, y eso es súper importante. Pero volviendo a esta pregunta, y yendo un poco en todo esto, ¿viste? ¿Cuál va a ser el momento Hiroshima? En el sentido de que obviamente es imposible de saber, ¿no? Pero quiero decir, hay obviamente una carrera armamentística. Hace poco se presentó el último plan quinquenal del gobierno chino, que es básicamente el programa China dice en el mundo, esto es lo que vamos a hacer los próximos 5 años, y la IA aparecía mencionada muchísimas veces, y mencionar la supremacía y hay otras tecnologías emergentes como computación cuántica. O sea, es evidente, ni hablar con lo que está pasando en Irán y con Trump y demás, que hay una carrera armamentística, eso seguro. Ahora, el problema si regulás con el modelo europeo es que hermosa la protección de los derechos de los europeos y demás, y yo creo que eso es un mundo mejor en muchos aspectos, quiero decir, al nivel del llano, de la gente común. Ahora, el contexto de una carrera armamentística, de tensiones geopolíticas y demás, bueno, qué sé yo, doy un ejemplo a ver si se ilustra mi punto. Hace poco hubo toda una controversia con un modelo de Anthropic llamado Cloud Mythos. Mythos, se lo quieren googlear, MYTHOS, súper interesante. Básicamente presenta capacidades para vulnerar sistemas de ciberdefensa altísimas. Todo un quilombo. Ahora, en la tarjeta de sistema, básicamente las especificaciones técnicas de Mythos que publica Anthropic, escondido en el apéndice 8, no sé qué, hay un testeo que hizo Anthropic al modelo, que es qué tan bueno es haciendo hipotéticamente campañas, por ejemplo, de desinformación y de supresión del voto, véase de evitar que la gente vaya a votar. Y encontró que era su modelo más eficiente hasta el momento, siendo exitoso en el, creo que 49% de los casos, una cosa así. Después, obviamente, Anthropic va y le pone defensas y dice, bueno, si un usuario te pide, che, quiero que la gente de Formosa no vaya a votar, bueno, entonces le decís que no, etc. Pero, ¿a qué voy yo con esto? Que en un contexto de pura competencia entre grandes poderes como lo son China y los Estados Unidos, cuando tenés herramientas capaces de hacer estas cosas, si vos ahora mismo haces regulás como los europeos, quedarse atrás no es solo, uy, no tengo el modelo más barato, no tengo el modelo más eficiente. Quedarse atrás es, che, tal vez se despierta mañana Darío Amodei, el CEO de Anthropic, jefe de Cloud, y dice, quiero agarrar una campaña de desinformación masiva en Bruselas, sin ofender a Darío Amodei, no es con vos en particular, ¿qué haces? ¿Me explico? Cagaste en criollo, es así de sencillo. Entonces hay obviamente, la viejísima tensión entre qué es deseable y qué es realista, por así decir, en términos políticos. Y a mí me parece, yendo acá un poco con todo esto, que no hay que perder de vista, siendo acá que lo hacemos de una perspectiva política, que acá en Ágora y demás, que ciencias políticas quiero decir, que también qué se puede hacer. Genial, la Unión Europea saca este modelo buenísimo, lo replicamos nosotros, genial. Estas tecnologías van a seguir siendo implementadas, y cómo agarrarse en un contexto argentino, por ejemplo, en el que, viste, vas a agarrar, ahí te dejo, vas a agarrar y, ok, buenísimo, se tienen que asegurar sistemas de riesgos y demás, y bueno, pero lo fácil que es entrenar un modelo open weights, lo fácil que es tener acceso a grandes sistemas de grandes bases de datos con las que se entrenan estos modelos. Vos agarrás si querés enforzar un sistema tan ambicioso como el europeo a lo largo de, por ejemplo, toda América Latina, una región marcada por la desigualdad y la falta de recursos, y que tenemos problemas que son francamente más prioritarios a nivel material, ¿viste? ¿Cómo vamos a hacer eso? No es viable. Pienso también, hablando de la región como las capacidades totales, porque ahora venimos hablando un poco, bueno, cuáles son los modelos regulatorios, y sí, yo puedo decir cuál es el ideal o el no, pero también qué es lo que se regula, ¿no? Porque evidentemente una cosa es regular el uso, pero también uno puede decir lo que hay que regular son las empresas, y las empresas tecnológicas no tienen ningún tipo más bien los estados latinoamericanos, por ejemplo, no tienen ningún tipo de posibilidad de regular una empresa tecnológica. No sé si tienen algo para decir. Bien, si no terminamos. No, yo creo que ahí por ahí nos quedamos un poco cortos en la parte del modelo regulatorio, y como algunos puntos interesantes que hay ahí, que es, en primer lugar, por ejemplo, en la ley europea está muy bien definido quiénes son responsables bajo determinados sistemas que usen
que generen determinados riesgos o daños. Por ejemplo, si es un sistema que claramente genera daños y se usa de manera maliciosa, hay responsabilidad en el usuario, pero si no, también si el riesgo es medio y alto, también hay responsabilidad por parte de las empresas. Digo, esas son cosas que se pueden generar figuras legales. Y hay un punto muy interesante. Creo que muchas veces se subestima el grado de vacío legal que tenemos en estos temas. Por ejemplo, el año pasado, en las elecciones legislativas de la ciudad de Buenos Aires, que fueron en junio, si no me equivoco, que circuló el deepfake de Macri pidiendo que se vote por Adorni, etcétera, cayeron en la Cámara de Diputados y Senado 13 proyectos de ley esa semana. Me acuerdo uno de Marcela Pagano, del senador Juez, pero el punto es que no había una figura legal bajo la cual abordar eso de forma clara. ¿Se entiende? Sí. Podría decir uno que era engaño público, podría decir que eran otras cosas, sí, pero no hay una figura clara para el uso de este tipo de tecnologías para la producción de actos que vayan en contra del proceso democrático, por ejemplo, como lo es la desinformación electoral, ¿sí? Sí, no hay cuadros técnicos tampoco que conozcan cómo regular. Me parece que, bueno, por lo menos yo lo que veo es que la política argentina hay una idea de la inteligencia en general, ¿no? Pero como el tema mainstream de la inteligencia artificial es la culpable, la responsable y la oportunidad de absolutamente todo, y ese desconocimiento me parece que si uno está asumiendo que el control de la tecnología está en grandes corporaciones, es muy difícil pensar la posibilidad de una regulación eficiente, ¿no? Sí, sí. Le agregaría ahí algo, después te dejo continuar. Dos cosas. Uno, respecto a la imposibilidad de regular algunas cosas, algunas cuestiones de forma fáctica, que me parece un punto interesante. O sea, también hay que ser realista con lo que quiera lograr. Ustedes imagínense que para la ley del año 2000 de protección de datos, obviamente esto es imposible de aplicar hoy y nadie se le ocurriría siquiera hacerlo, porque además imagino que hasta habrá algún tipo de antecedente legal para evitarlo. Técnicamente, si vos tenés un Excel con datos de personas y no recibiste expresa autorización de esas personas, por ejemplo, si recibiste un formulario para inscripción en un evento y no dejaste expreso que esto es exclusivamente para los eventos y te lo guardaste en tu computadora, estarías infringiendo potencialmente la protección de datos, porque estarías teniendo una base de datos personales. Obviamente, ahí está la cuestión. La tecnología avanza a un paso que la política no podría nunca seguirle. En el 2000 ya existían ya existía Excel, ya existían las computadoras, y sin embargo no se preveía que probablemente todo el mundo podía llegar a tener algún tipo de herramienta como esta. Sí, por ahí existía Excel en las computadoras, pero no existía Facebook. Por ejemplo. Nuestra ley de datos personales, que en todo el mundo se regula para proteger de la privacidad de ciudadanos en entornos digitales, en plataformas digitales, no existía. Totalmente. Está muy desactualizado en ese sentido. Y la política no persigue el ritmo hasta que no haya un momento Hiroshima. Totalmente. Y digo esto para ilustrar que algo tan sencillo como, bueno, pero escúchame, son nombres, apellidos, documentos, teléfonos y direcciones. Sí, es algo muy sensible en nuestro país. Por algo la ley de protección de datos nuestra fue tan fastidiosa con esa cuestión, porque se consideraba que hacer listas de personas, obviamente por nuestra historia política y represiva, era muy jodido. Y con esto de lo del vacío legal, que vos mencionabas, lo de la falta de profesionales o de cuadros técnicos, también hay algo que ocurre, que el lugar que se le da a la sociedad a esos cuadros técnicos, sobre todo en los últimos años, es por lo menos complejo. ¿Qué sé yo? Cuando se discutió la ley de voto electrónico, sé que es un poco una tangente, pero se hicieron un montón de exposiciones de doctores de CONICET, de la misma facultad en la que yo estoy, exactas, que pasaron casi al olvido, y se aprobó una ley de voto electrónico, por lo menos en la ciudad, que cualquier profesional de la informática que se dedique a seguridad te va a decir: el voto electrónico es una verdadera línea roja que no se tiene que cruzar en las democracias modernas. Y es algo que, desde el punto de vista técnico, casi diría, no me quiero arriesgar, pero el 99% de los científicos que se dedican a seguridad informática te van a decir: es inapelable, es muy problemático. Pero políticamente, bueno, tiene muchas ventajas, es sencillo. Es cierto que la ley no es... El voto electrónico acá no es igual que en Estados Unidos, que es mucho más controversial, pero también te da una idea de que hasta con cosas que son mucho más operativas y menos controversiales se discute un montón. Yo creo que también eso es un punto muy, muy importante.
Yo lo que me quedé pensando sobre lo que decías vos respecto del rol de los especialistas y también vos sobre la dificultad de generar una política eficiente es que, si bien es cierto, yo coincido en el diagnóstico hoy, los especialistas en Argentina, no solo del lado técnico, sino también de las personas que nos dedicamos específicamente a estudiar estos temas, damos recomendaciones, pero el proceso de política pública, el problema en Argentina hoy que está teniendo es que no es un tema que está en agenda. Es decir, nosotros, porque somos medio nerds y nos encanta ver lo que pasa en la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados, pero nada sale de ahí. Y lo mismo en la provincia de Buenos Aires, no se legisló, no salió firmada una ley sobre estos temas. Entonces, ahí hay un punto interesante que es cómo se puede hacer eso y cómo se está haciendo en otros lugares del mundo. ¿Por qué? ¿Y por qué lo relacionaba? Porque creo que es la clave para generar una política pública que sea eficiente. Y ahí viene otro modelo regulatorio que no lo mencionamos hasta ahora, que es el de Reino Unido, que es muy interesante. Reino Unido, ya sabrán, sale de la Unión Europea y cuando se sale empieza a generar políticas públicas sobre tecnología. Primero adapta el Reglamento General de Protección de Datos, el UK GDPR, le dijeron, y luego el año pasado hicieron la Data Access and Use Act, que es una ley muy interesante, mucho más moderna que GDPR, que además el proceso de revisión que está teniendo GDPR en la Unión Europea es muy lento, justamente por toda la institucionalidad, y como decía Mati, es un modelo que se sigue propagando con algo que se llama el efecto Bruselas. Le decimos cuando estas leyes salen de la Unión Europea y se empiezan a propagar por el mundo, también no es casualidad, es impulsado también como un interés estratégico de la Unión Europea. Y ahí algo que iba a destacar de la integración de los especialistas en el Reino Unido es la creación del Instituto de Seguridad de Inteligencia Artificial, el Artificial Intelligence Security Institute, que es el IC en Reino Unido, que fue la primera institución en el mundo en trabajar estos temas en particular. Y eso fue un antes y un después, ¿sí? Porque generaron primero una especie de sistema que invita a la co-creación de política pública en estos temas, integrando académicos, especialistas científicos que estudian esto, experimentan y dan la posibilidad a empresas que están generando sistemas que podrían comprometer riesgos, les permiten usar sandbox. Sandbox es, en todo lo que es tecnología, como un espacio de prueba segura donde si pasa algo malo no sale para afuera. Entonces, la generación de esos sandboxes, la generación de estándares de uso, de recomendaciones, de controles por parte de este instituto a otras empresas, es muy interesante. Y también no es solo algo como coercitivo, el instituto no es solo que solo como controla y no permite que salgan cosas, sino que además también tiene un rol enorme favoreciendo el desarrollo de inteligencia artificial por parte del Estado para el beneficio de la ciudadanía. Estamos hablando de optimizar sistemas eléctricos, un montón de cosas. Entonces ahí se puede ver muy claramente como una de las claves de lo que querés hacer vos, que es hacer una política pública eficiente, que creo que vos somos todos, está un poco la clave de lo que dice Martín, de cómo integramos entonces a las personas que saben en serio de estos temas, porque realmente uno escucha a la Comisión de Ciencia en Diputados hablando sobre estos temas y sí, es muy curioso ver este contraste, ¿no? Ya ahí te doy la palabra de la cantidad de oportunidades alternativas que hay, y cómo también me parece que acá, ¿no?, en nuestro país uno ve que quizás es el gran tema de agenda, pero a la vez efectivamente nadie está abordándolo realmente. Es un problema de agenda de nuestra Cámara de Diputados igual. O sea, como no es que no hablamos de ella, no hablamos de nada de lo que importa casi de por hoy. No, yo solo quería decir que si te interesa este tema, los de ICE son unos genios. Este episodio no fue sponsoreado, pero los tipos producen de lo mejor que hay, así que nada, totalmente. Ojalá tuviéramos algo así. Con suerte tenemos la ENACOM haciendo cosas de IA y hasta ahí llegamos. Sí, pero le sumaría, parece, en este momento hasta parece un chiste de mal gusto hablar de deberíamos tener esto en este país por el medio de un desmantelamiento sistemático de un montón de instituciones estatales, pero sí, deberíamos mirar a esos ejemplos, a justamente generar esos enlaces virtuosos entre el privado y el Estado, tratar de decir, che, esto hay que regularlo activamente, no simplemente prohibiendo. No sé, se me ocurre. No tiene nada que ver, o bueno, sí tiene, pero más tangencialmente, la ciberseguridad en este país es un tema
que siempre ha estado pendiendo de un hilo, en parte por falta de regulación y en parte por falta de organismos competentes que se encarguen. Uno de los primeros organismos más integrales que se generaron en la Argentina fue con el gobierno de Milei. El problema es que la verdad que no hace mucho, te lo dicen los mismos expertos en ciberseguridad. Pero fíjate que vos ves en países limítrofes, Brasil, Chile, Bolivia, tienen regulaciones en ciberseguridad y organismos específicos en el Ejecutivo que se encargan de eso, absolutamente armados hace como 15 años. Y es notable lo atrás que estamos en estas áreas, ni hablar en cuestiones que empezaron a ocurrir y a discutirse hace 5. Me parece un poco patriótico decir que igual yo creo que no falta los cuadros ni los perfiles ni académicos ni científicos en la Argentina para hacer una política soberana de regulación de la inteligencia artificial. Ese no es el problema. Pero bueno, les voy a traer las últimas 2 preguntas. Quizás no tienen mucho que ver una con la otra, pero bueno, a ver qué les parecen. La primera que me surgió escuchándolos es esta cuestión paradójica que encuentro entre ¿cuáles son los incentivos de generar una política de regulación de la inteligencia artificial que vele, por ejemplo, por los datos personales de la ciudadanía y demás cuestiones, cuando el actor que lo tiene que hacer, si uno dijeran que es la dirigencia política, es también el actor que puede hacer un uso irresponsable, qué sé yo, para no sé, vulnerar o perturbar elecciones, ¿no? Esa por un lado, porque estamos pidiendo al mismo responsable que lo regule, y después por otro lado también surgió, Martín, vos hablabas de la cuestión del uso de datos personales, ¿no? Y hay una pregunta que tiene que ver con la vulneración del uso de datos personales. Existió como un fenómeno anterior a que se popularice la inteligencia artificial. Y en ese sentido, la inteligencia artificial o la irrupción de la inteligencia artificial es un factor de riesgo o es una nueva tecnología en sí misma que hay que abordarla con otros parámetros para pensarlo en relación con los datos personales. Yo, si no dejó de aprovecho, Marco Cancho, qué sé yo. Termino de escribir. A mí me parece que en cuanto a la primera pregunta, ¿qué incentivo tendría la dirigencia política? Que obviamente no es solamente una dirigencia, pero en líneas generales, como ya veníamos diciendo, uno de los grandes usos políticos de estas herramientas es en campañas electorales, y eso es algo que principalmente beneficia a políticos ya establecidos. ¿Qué incentivo tiene esta gente para regular? Bueno, es un poco la misma pregunta que en otro tiempo se podría haber hecho hace un par de siglos sobre los ejércitos, en el sentido de que es la herramienta del Estado, que el Estado usa para, si querés ser medio más crítico, más para control social. Y ¿viste por qué se termina incorporando bajo control civil al ejército de Argentina, o al ejército para las Fuerzas Armadas, quiero decir? Y bueno, por un enorme trauma del uso de no una tecnología, obviamente, sino una institución. Volvemos a Hiroshima, ni hablar. Todo un Hiroshima, chicos. No, pero lo digo en el sentido de, yo creo que ahora mismo es muy difícil agarrar y que haya la voluntad política, más allá de ese trauma, ¿no? La voluntad política para regular tecnologías que, primero y principal, no están producidas principalmente en Argentina, y segundo y más importante, que no parece que haya una tremenda demanda social activa, bien canalizada, bien formada, más allá de que a todos medios nos da cosa, viste, uno escucha IA y piensa en Terminator y a todos nos da miedo que perdamos el trabajo y demás. Entonces yo soy bastante pesimista ahora mismo en esto, y siento que al menos en esta coyuntura acá, digamos, abril 2026, la veo muy difícil que se vayan a pasar regulaciones así serias, efectivas, y que incluso, viste, hay un riesgo de pasar malas regulaciones, de que, viste, haces una regulación la cual dice, bueno, más o menos regularidad, listo, che, pero los problemas no fueron resueltos. Bueno, pero yo lo regulé, ¿qué quieres volver a poner este tema en agenda? Pasemos a otro tema. Entonces hay que, yo ahí la veo oscura. Le sumaría a eso, sí, salvando esta cuestión del trauma social, el momento Hiroshima, podría haber también una situación donde se convierta en un problema social muy grande y que vean como que el desborde no vale la pena, que por ejemplo hubiese que la opinión pública estuviese demasiado en contra, pero la verdad me parece inverosímil ese caso, sobre todo porque, como dicen, si bien todos tenemos a la IA y a ChatGPT, a Gemini en el lenguaje y lo estamos utilizando, inclusive los que perciben que quizás es algo que por lo menos
irrumpió de forma algo negativa en nuestras vidas. Hasta mismo, hoy en día se está hablando mucho de los problemas que generan la atención, por ejemplo, o en cómo se estudian las escuelas. Yo creo que no se está haciendo la conexión necesariamente de, bueno, entonces hay que regular. O en todo caso se hacen muchos argumentos de, por ejemplo, bueno, ahora se está hablando mucho, hay que regularlo en las escuelas y que los chicos no tienen que usarlo. Pero no se habla tanto de la integralidad del problema. Yo creo que el momento en que, si se quiere, la clase política vea que se rompe el juguete, vean que alguno de los lados utilizándola va a ser demasiado nocivo para el sistema, sea el momento donde digan, bueno, acá se cruzó esta línea. Lo que podría haber sido medio, no sé, la regulación de las armas nucleares en algún momento, decir, che, pongámonos de acuerdo que esto es demasiado peligroso. Y la otra sea que, bueno, una cuestión más fáctica, económica, que si verdaderamente lo que hablamos antes, la burbuja hipotética, en algún momento explota, se tienen que empezar a hacer cortes en algún lado y digan, bueno, tenemos que regular esto porque también se vuelve inviable el uso desmedido de esta tecnología. No hay que, ahí termino con esto, no hay que ignorar esto que vos dijiste muy bien, mucho de lo que se produce y muchos de los agentes que se están produciendo, muchos de los datasets que se están utilizando no son argentinos. En algún sentido estamos un poco atados de pies y manos porque nada de esto nos compete directamente. Podemos regularlo, pero es algo que se lo hace casi en abstracto, porque lo que pasa en Estados Unidos va a seguir pasando. Yo no estoy de acuerdo ahí, como con ninguno de los dos, creo. Yo creo que la clase política y sobre todo como las personas que tienen la capacidad de tomar estas decisiones, tanto en el legislativo, pero también dentro de cargos como ejecutivos, que se podrían hacer regulaciones más del estilo que no tienen que pasar por Congreso por estos temas, sí tienen incentivos. Yo creo que quedó muy claro cuando pasó con lo de Macri y después en ese mismo año vieron algunos otros rebotes cortitos como deepfakes chiquitos que circulaban en reels de Kicillof, etc. Como que quedó muy claro lo que estaba pasando. Yo creo que la ciudadanía lo entendió mal que mal. O sea, a mí mi abuela me acuerdo que me llamó para preguntarme de este tema. Y ahí hay algo interesante que es, volviendo a nuestra fase de politólogos, la legitimidad del sistema es un componente muy importante que la clase política lo necesita, porque sin eso no tiene el poder. Primero necesita que el sistema tenga legitimidad. En ese sentido, la gente no es boluda, quizás las partes técnicas de esto no se entienden, pero creo que sí se entiende muy claro. De hecho, si mi memoria no me traiciona, cuando pasó esto de Macri y los deepfakes, había una encuesta, no me acuerdo si era Suban Córdoba o qué consultora, pero que había analizado el tema había hecho preguntas a la población respecto de uso de inteligencia artificial y política, y después acompañadas de cuánto crees que sabes de IA y alguna otra pregunta que acompañaba. Y si bien la gente decía, yo no sé mucho de IA y me cuesta, la percepción era clara de que había un problema ahí, de que había un problema con que no poder determinar si esa persona era el expresidente de la nación llamando a votar por una persona o por otra. Y eso me parece que es elemental. Digo, no nos olvidemos que el electorado es vivo en ese sentido. Y yo creo que el incentivo de la legitimidad, la clase política lo tiene. Y tampoco estoy de acuerdo con la parte de que no nos incumbe o tocamos medio de costado estos temas porque son de empresas norteamericanas. Yo creo que hay un punto muy interesante que es las cosas que impactan acá y no importa dónde se hicieron. Y no necesitamos hacer una regulación, por ejemplo, porque tu pregunta era específica sobre usos como electorales, desinformación. No necesitamos hacer un reglamento de inteligencia artificial de Argentina para abordar ese tema. Hay 13 proyectos en el Congreso hoy que son sobre deepfakes en elecciones, y son sobre deepfakes en elecciones, punto. No te tocan nada más. Y tienen tipos penales para la gente que los hace, penas en prisión, multas. Te pueden bajar el partido de una elección si se demuestra que si fue un afiliado también. Digo, hay propuestas interesantes. Entonces, por ese lado, yo por ahí soy un poco más optimista con la idea de una regulación que se aboque a eso puntualmente. Bueno, lo concreto sí. Y no tanto. Me tenía un bocadillo ahí. No estoy capaz en desacuerdo completamente con lo que decís, porque es cierto que es una arista que no habíamos visto. Lo que sí quizás, por lo menos no pondría en duda, es esta idea de que necesariamente para conservar el poder, al menos un sector de la política considera indispensable mantener esa legitimidad intacta, o esa legitimidad en los términos que la tenemos hoy. La famosa frase de Steve Bannon, llenar la cancha de mierda. O sea, por lo menos en estos 2 años, la IA
capaz no tuvo un efecto legitimador, las deepfakes, por ejemplo, para el público, pero sí tuvieron este efecto de confundir y sobrecargar al electorado, a la opinión pública, si se quiere, perdón la falta de términos técnicos, pero no es mi área de estudio, de tal forma que en el mejor de los casos genera una parálisis que no te permite hacer ciertas cosas, qué sé yo. Está bien, se lo puede percibir como un exceso, una falta de ética lo del video de Macri, pero concretamente tuvo el efecto de confundir a muchas personas quizás. Capaz fue una maniobra muy cruda, capaz la IA se puede usar de formas un poco más sutiles para alterar los procesos electorales. Yo en ese sentido soy un poco más pesimista, no tanto porque no crea que la legitimidad esté en el interés de alguna de las personas que se dedican a la política, de sectores de la política, pero creo que quizás no para el sistema en su conjunto. De hecho, digamos, si nos vamos al extremo, tenemos países enteros que funcionan con reglas muy distintas a las nuestras y con diversas formas de democracia, digámoslo, que capaz nosotros no categorizaríamos como democracia, que están ahí vivitas y coleando. Entonces, o por lo menos vivitas seguro. Entonces, también un poco me pongo en duda si eso es necesariamente un problema de supervivencia del sistema político como existe actualmente, o si no estamos virando a uno de esos entornos más peligrosos del mundo, o por lo menos más peligrosos como lo consideramos actualmente. ¿Me explico? Sí, yo igual, por ejemplo, volviendo a lo que decías de que aunque no sea un deepfake de Macri hablando de yo, ya una foto de Macri parado al lado de Adorni o Macri con una gorra violeta o lo que fuera, tipo, es verdad lo que decís, no hay una línea clara de que, pero sí, por ejemplo, muchas de estas leyes proponían el etiquetado de todos las imágenes o contenidos multimedia que fuesen generados con tecnologías digitales, le ponían, porque de vuelta no es con IA, o sea, no hay que poner una ley que se prohíbe el uso de generación de videos con inteligencia artificial, porque si te abocás solo a eso te pasa en 2 segundos. El año que viene tenemos otras funciones, tenés audio, tenés un montón de cosas. Sí, podrías hablar de watermarking, por ejemplo. Exactamente. Algún tipo de código adentro. Eso está mucho en las leyes, en los proyectos de ley. No me parece la mejor solución, pero lo que digo es, hay cosas dando vueltas sobre cómo blindar a las elecciones, sobre todo de la desinformación con inteligencia artificial, como esas 2 cosas muy puntuales. Y me parece que ahí no hay tanto debate y todos los modelos regulatorios medio que lo fueron incorporando a su manera. A mí otra cosa que por ahí me preocupa mucho más de este tema es que lo hablábamos un poco detrás de cámara hace un rato, que es cómo estos sistemas de inteligencia artificial se pueden usar para generar contenidos personalizados para cada uno de los votantes por cada uno de los partidos, que así tiene un efecto principal, que es se rompe el sistema de marca partidaria. Y cuando un sistema se rompen las marcas partidarias, es una señal muy fuerte de debilitamiento del sistema. Y yo creo que ahí como estaríamos pasando de una etapa, ¿no? Primero pasamos de una etapa de política de masas, luego partidos cartel, y ahora quizás estamos entrando a otro estadio de esto gracias a esta nueva capacidad de cómo se comunica la política con el electorado. Esto es ya el 1 a 1. Es interesante también porque hay una contracara de eso, que es que uno podría argumentar, y acá ya siendo un poquito más optimista, más qué sé yo, que bueno, precisamente el potencial que tiene la inteligencia artificial como tecnología de personalizar el contacto entre la política y el ciudadano tiene un potencial democrático increíble en cuanto a formas, por ejemplo, de facilitar la democracia directa. Ahora, vamos a ser realistas por acá. Democracia directa de Argentina intentamos y nos fue bastante mal con reformas en el 94 y demás, y no digo que es algo que esté ocurriendo ahora mismo, pero pensándolo, quiero decir, hay algo interesante para tomar de precisamente reavivar la legitimidad del sistema, que aprovecho para decir con lo que decías antes de, bueno, a los políticos les preocupa la legitimidad del sistema, los políticos necesitan de que la gente los vote al fin y al cabo para mantener sus posiciones de poder, etc. La crisis de la democracia, al fin y al cabo el episodio previo de este podcast, no es sponsoreado, pero al fin y al cabo es algo que viene hace mucho tiempo, es a lo que voy. Entonces, ¿qué quiero decir yo con todo esto? Quiero decir que hay un tema acá que es, por un lado, más profundo que solo el tema de la IA, pero que el tema de la IA interactúa, ¿verdad? Y digo interactúa en un sentido casi estadístico, en el sentido que no es solamente tipo bueno, es malo, es potencia, reduce, es complejo y demás. Y se podría encontrar que, de momento, otra vez,
si bien es verdad lo que decís, yo creo que mantengo mi posición de acá, ahora mismo, día de hoy, lo que hay es una falta de acción, porque hay una falta de incentivos, porque si bien mi abuelo también me escribió diciendo que tenía miedo de Tayana diciendo no sé qué, lo cierto es que no hay organización, no hay coordinación y hay otros problemas en la agenda. Si bien están esas cosas, no veo el incentivo de momento para regular. Yo veo una mayor erosión, que esto de momento contribuye a la erosión, no a la solidificación del sistema, pero es interesante que la tecnología en sí no es inherentemente nociva a la democracia. Hay un estudio publicado en la famosa revista Nature que dice, bueno, igual, fíjate que podés darle usos pro-democráticos a esta tecnología. Yendo a lo que volvía con mi punto original, si agarrás y encontrás formas de, por ejemplo, recabar información de ciudadanos en la cual estamos de acuerdo que es información pública, no estoy hablando de vigilancia masiva, estoy hablando de preferencias ciudadanas respecto a políticas públicas específicas. Bueno, puedes aumentar la legitimidad del sistema con una mayor capacidad de recaudo de información. O sea, es interesante ahí para ver cómo se canaliza esa tecnología en esta crisis preexistente. Ahí yo tengo una observación, entonces decir, bueno, la tecnología no es inherentemente nociva. Sí creo como que hay dos como líneas que están sucediendo a la vez, que una cosa es las potencialidades en términos más procedimentales, que en efecto vos podés pensar mecanismos de democracia directa con el uso de la tecnología, pero me parece que a lo que se refería cuando hablaba de la cuestión del mensaje tan personalizado, hay una imposibilidad entre que vos podés electoral, o sea, en tu campaña electoral hacer un mensaje personalizado, pero la promesa que tiene que tener un partido cuando efectivamente accede al poder es una promesa que tiene que tener una pretensión de ser universalizable, porque vos cuando gobernás haces que algo sea general, entonces como que ahí a alguien no le vas a cumplir y estás mintiendo, ¿no? Digo, no puedes cumplirla todas las voluntades individualmente. Yo también ahí sumaría algo que, si bien es cierto en abstracto esta idea de, la analogía clásica es un martillo, es una herramienta y sirve para construir una casa o para romper una ventana. Cuando uno adopta una tecnología y la empieza a usar para algo, está también adoptando por lo menos modos de hacer alguna cosa con esa tecnología. Está influyendo la forma que uno hace, que hace lo que sea que esté queriendo hacer con esa tecnología. Concretamente, los modelos de predicción de la IA, obviamente un montón de cuestiones técnicas aparte, lo que hacen es promediar un montón de datos y sacar conclusiones como loro de lo que le diste como input, los datasets que vos le diste. Entonces también yo me pregunto qué tan beneficioso socialmente es hablar de, bueno, políticas públicas, aún con la mejor de las intenciones y con datos públicos y todo lo bien. ¿Qué significa que un político tome una decisión que considere que más o menos optimiza la situación? ¿Favorece, por ejemplo, el avance político como sociedad? ¿Favorece los cambios, hasta si querés ponerte más idealista, revolucionarios en una sociedad? ¿O te mantiene en una estasis constante que no te podés mover de donde estás? Porque también es eso, se retroalimenta de lo que está recibiendo. ¿Qué podés pensar, retomando esta cuestión, soy peronista, también hay algo de los movimientos de masa que te hacen esos saltos cualitativos en la sociedad de alguien que se le ocurre algo, de una población que está demandando algo que capaz no se está viendo tan claro, pero bueno, ahí ocurren los quiebres. ¿Favorece esta tecnología esos quiebres si vos tomás decisiones solamente pensando estas tecnologías? Hago una analogía muy, muy obvia. El momento que adoptamos masivamente los autos, uno dice, bueno, es una herramienta que te sirve para moverte más rápido, es muy eficiente, perfecto. Avanzás 80 años y tenés las ciudades construidas para que los autos se muevan, adaptadas a los automóviles, no adaptadas a las personas. Alguien te podría decir, en este caso es una valoración personal mía, debería ser al revés. Los autos son una herramienta que tiene que adaptarse al entorno, no el entorno a la herramienta. Yo creo que también ahí hay un riesgo subyacente, que es que adoptando de forma crítica un montón de estas tecnologías, uno termine adoptando sus lógicas. Claro. Que, bueno, no sé, por lo menos para mí es un poco peligroso. Bien, bueno, ¿quieres hablar tú? Bien. Bueno, voy a ya para cerrar hacerles así una pregunta medio de futurología. Una es, si ustedes consideran que son más bien optimistas en torno a la inteligencia artificial, si son más fóbicos, y también cuáles ven que son las mayores oportunidades o los riesgos en torno a estos usos. Igual ya han dicho mucho, así que pueden repetir, no hay problema.
Yo voy a volver a lo que dije al principio y después voy a dar una respuesta, ¿no? Para mí las posiciones estas de como soy, sí, para mí salva el mundo, o sí, para mí en 50 años hagamos todos, es una boludez. O sea, en cualquier caso, el mundo para mí en 50 años va a ser mucho más parecido a lo que es ahora que lo que piensa la gente que es muy optimista o muy como pesimista, gracias. Me sería catastrofista. No era la palabra que estaba buscando. Dicho esto, yo creo que lo que sí vamos a ver son transformaciones muy aceleradas. Creo que en algunas áreas nos va a ayudar mucho. Yo creo que la educación, por ejemplo, va a ser algo donde la tecnología de inteligencia artificial va a ayudar mucho. La ciencia, la medicina va a ayudar mucho. Creo que, ejemplos como AlphaFold de Google Mind demostraron cómo se pliegan las 2 billones de proteínas que existen en el mundo en 2 meses y se ganaron un Nobel por un modelo de IA hizo eso. Entonces ahí yo creo que hay algo muy optimista. Sí creo que los riesgos son muy grandes en muchas áreas, sobre todo por la velocidad de transformación económica que van a tener nuestros sistemas, por el rol de la transformación del trabajo, cómo se va a ver. No hablamos de eso. Que es muy grande. Sí. Y por otro lado también creo que otro punto crítico es la política. Yo creo que la política es tan humano, somos tan susceptibles a emociones, a que si yo estoy enojado o tengo hambre o estoy un poco triste, soy mucho más propenso a creerme cualquier mentira que me pongas adelante, y para eso la IA es espectacular. Sí. Entonces, creo que ahí sí hay riesgos grandes también. Me parece muy interesante, estoy muy de acuerdo en que está lleno, repleto el discurso de gente que dice tipo, hermano, en 25 años no vas a tener que laburar más, vas a vivir, viste cómo es el famoso ingreso básico universal, no tenés que, utopía, y gente que dice tipo, che, yo ya compré 3.000 latas de comida preservada porque cuando ChatGPT nos mata todo. Entonces, y es verdad que la verdad está en algún punto entre esos dos ridículos extremos, que son muy reales en el sentido de que mucha gente realmente los cree. Yo creo que hay algo muy interesante de pensar en cuanto a las transformaciones no solo aceleradas, sino una aceleración para algunos más que otros. Y hay, por lo que pareciera, y un poco surgió acá, se termina un poco reivindicando la famosa teoría de la dependencia, ¿no? En cuanto a, al final del día, quiénes tienen los modelos más avanzados, quiénes son los que pueden entrenar estos modelos, quiénes son los que pueden desarrollar modelos seguros y comerciables, etcétera. Bueno, son las grandes potencias del mundo. Y nosotros acá desde la periferia vamos a estar dependiendo de estas nuevas tecnologías o vernos ante la amenaza potencial de quedarnos muy atrás en capacidad de producción. Entonces, me parece que no es ni siquiera excesivamente futurológico decir que se está viendo una profundización de tendencias de dependencia. Y si sí me voy un poquito más al pacto, más jugado, qué sé yo creo que algo hay que tener mucho más visible y mucho más, hay que no se le presta mucha atención ahora, pero puede ser muy transformador, es la cuestión de los robots. Y digo la cuestión de las IAs con cuerpo. Que eso es muy popular en China. Vos ves videos de cosas que están ocurriendo en China y es fascinante. Hay robots que no son IA, lo creas o no. Espero, elijo creer que la cuenta oficial de Xi Jinping no retuitearía. Cuestión, pero es muy interesante y yo creo que si en algo se va a transformar la cotidianeidad, más allá, de forma imprevisible, porque un poco transformación de la educación, transformación de cómo se hace ciencia, creo que más o menos el esquema se puede empezar a ver, aunque sea de a poco. Pero si hay algo ahí que nos va a agarrar medio de la nada, medio punto ciego del espejo retrovisor, va a ser la incorporación posiblemente masiva de robots autónomos en la vida diaria y cómo eso va a transformar no solo industria, sino incluso lo cotidiano. Con respecto al futuro, yo un poco tiendo a estar de acuerdo con algunas apreciaciones más allá de lo de los robots, que lo pongo en duda, no lo sé. Creo que indudablemente hay impactos positivos que se van a ver, sobre todo estos nuevos, que son los que en general uno piensa cuando habla de IA. Medicina, ciencia, está habiendo un montón de avances en esos ámbitos que francamente me pasan por arriba, pero que indudablemente van a seguir avanzando y van a seguir siendo importantísimos. Yo tiendo a ser un poco pesimista
por lo menos si las cosas continúan como están, y me gustó que trajeras esto de la dependencia, porque creo que también el uso excesivo de la inteligencia artificial va a seguir acentuando algunas diferencias sociales presentes en el interior de las mismas sociedades. Me refiero particularmente con el tema de la educación. Yo creo que, por lo que hemos visto en este último tiempo, inclusive lo notamos nosotros en la universidad, en las secundarias ni hablar, está siendo muy disruptivo el uso de las inteligencias artificiales, de los chatbots en general, para el aprendizaje de los chicos. Y yo creo que va a haber una generación que va a estar por lo menos complicada en ese sentido. No irse al extremo catastrófico de no van a saber leer, no van a saber... Pero creo que ahí va a haber que hacer doble clic, como se hizo doble clic con un montón de tecnologías. Ahora se está hablando mucho de que quizás el celular no estaba bueno tenerlo tan chico. Esto no era nuevo, pasó con el plomo. Entonces, viste, yo creo que el mismo Sam Altman había hablado de que él, sus notas personales y sus reflexiones las hace en papel y lápiz, y que prácticamente no usaba su propia tecnología. A mí me preocupó un poco cuando escuché eso, la idea de que quizás se genere un ambiente donde las personas que más informadas estén en el asunto, con una especie de casta intelectual, se vaya formando, y que, bueno, a sus chicos los tengan alejados de celulares, los tengan alejados de los chatbots, y bueno, la gente que no tenga tiempo de criar a sus hijos, que no pueda pagarse una mejor educación, los tenga enchufados, viste, a la resolución más fácil. Acá no es una cuestión de culpar o no, es ver las tendencias. A mí me parece que, en algún sentido, ahí hay un riesgo muy fuerte de que la opción más fácil termine siendo la que, bueno, la que ocupe la mayoría de la gente, y que ahí verdaderamente se genere una... No estaría en el capitalismo. No estaría en el capitalismo, verdaderamente. Porque además, si le sumás una verdadera crisis del empleo, que para mí se va a terminar ajustando de alguna forma, el tema es que se puede estabilizar para bien, virtuosamente, con un montón de gente formándose para los futuros chatbots del Space Communism, como algunos dicen, o podemos tener todos los laburos manuales, porque los laburos intelectuales los termina haciendo la IA, porque, por ejemplo, hoy mismo tenemos guiones de series y películas que pasan bastante bien, escritos en su mayoría con inteligencia artificial. Y al menos, esto es una opinión personalísima, no es un mundo interesante en el que yo quiero vivir. A mí me gustaría que los humanos hagan laburos creativos, pero se ha demostrado en la práctica que muchas personas prefieren o les gusta consumir laburos. Cosas hechas por las inteligencias artificiales. Entonces ahí creo que es un punto por lo menos a mirar de cerca. ¿Qué pasa con la educación y qué pasa con el uso masivo de la inteligencia artificial? Más con la cabeza de las personas. Ni hablar de, bueno, cómo afecta esto a la democracia, cómo afecta más en la subjetividad. ¿Qué pasa con un chico que toda su vida se crió con videos generados con IA? ¿Está hablando con su cultura? ¿Está dialogando con sus pares? Nada, me parece que son preguntas abiertas, pero yo por lo menos soy un poco pesimista. Bien, bueno chicos, muchas gracias por habernos acompañado. Creo que hemos pasado por todos los temas. Nos quedó mucho para hablar y sobre todo muchas preguntas, así que invitados a hacer una parte 2 en algún momento. Cuando bien. Bien, eso ya tengo acá grabado el consentimiento. Como siempre decimos, en la mesa no se habla de política, pero hoy hablamos de democracia e inteligencia artificial.